velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el asunto es claro, hermano. El que cae en tentación es porque no ora. El que cae en tentación es porque no está buscando a Dios. Jesús dijo, velad y orad. Y Jesús fue muy enfático en la vida de oración. No solamente fue enfático, sino que la vivió y la modeló. La modeló tan bien y tan fuertemente que sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. En otras palabras, ellos le dijeron, nosotros queremos orar como tú. Tú oras de una forma y nosotros queremos aprender esa forma de oración. Y Él los enseñó a orar. Y Jesús oró. Yo no dudo, Jesús salió a la exposición a los 30 años. Se conoce su niñez, pero no se conoce su adolescencia, no se conoce su juventud, no hay nada escrito. Pero yo dudo que Jesús no orara desde niño. Una disciplina. Y cuando se expone a los 30 años, que sale a la luz, que sale al bautismo, al encuentro con Juan en el bautismo y hace sus primeros milagros y todo, comienza a hacer milagros, pero comienza a manifestar públicamente la vida de oración que él tenía en privado. Porque si tú tienes una vida de oración en privado, no hay forma de que no se manifieste en público. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y este verso, ustedes saben ya la historia. Jesús le está hablando a sus discípulos después que se los llevó a orar con él en el momento y en el periodo más difícil de su vida, cuando él estaba a punto de enfrentar la cruz y se le durmieron. Diga, esta carne es mala, es débil, no le gusta orar, no le gusta buscar a Dios, no le gusta ayunar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta congregarse, no le gusta amar, porque sabe que si hace todo eso va a ser dominada, no va a tener dominio sobre nosotros. Aleluya. Por eso es que yo quiero orar, yo quiero buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo quiero amarlo con toda mi fuerza, con todo mi ser, lo necesito, porque yo no quiero ser esclavo de esta carne. Yo quiero ser esclavo voluntario de su amor. Me hago esclavo voluntario de tu amor. En la versión PDT, el mismo verso, Mateo 26, 41 dice, quédense despiertos. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Mateo 26, 41 PDT dice, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, escuche bien, me gusta esta versión, a hacer lo correcto. El espíritu siempre está dispuesto a hacer lo correcto. Por eso es que yo tengo que ponerme de acuerdo con el espíritu. Nadie puede decir, ay, es que no tuve la fuerza para hacerlo, porque no te pusiste de acuerdo con el espíritu. Porque si te pones de acuerdo con el espíritu, no cae. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿O se me durmieron? El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. ¿Por qué Jesús fue tan enfático en la oración? Porque él sabía el poder del pecado que se manifiesta en la carne, pero también sabía el poder que la oración tiene sobre el pecado. ¿Alguien está conmigo aquí? ¡Aleluya! Jesús sabía que la carne es débil y que a la carne le gusta pecar. Pero Jesús sabía el secreto para vencer la carne, para dominarla. Se llama oración, se llama Biblia, se llama ayuno. Aleluya. Lo que mantiene la carne, mire, muertecita donde debe estar. Y el tema en esta mañana, en esta noche es: la oración me liberta del pecado. La oración me liberta del pecado. La oración me liberta del pecado. El que ora va a ser libre del pecado. El que no ora va a pecar. Pero el que ora va a vencer.
El pecado quiere mantenerte lejos de la oración. Y el pecado me mantiene lejos de la oración. Así como el pecado, cuando yo ofendo a alguien o una persona me ofende a mí, eso nos mantiene alejados, nos separa, afecta las relaciones. Así el pecado también pone tensión, diga tensión. Por eso es que el Señor dice: arrepiéntete pronto de las obras que estás haciendo. Por eso es que el salmista sabía y reconocía en el Salmo 51, dice: tú amas la verdad en secreto. Es mejor que me confieses rápido, te pide perdón y deje de hacer lo que estoy haciendo, para que yo no sea expuesto. David esperó demasiado. Se llevó la mujer de otro hombre, fornicó con ella, la embarazó. Después quería achacarle el hijo de él al otro, diciéndole: mándenlo a buscar de la guerra, que estaba en la guerra, para que se acueste con ella, para que se acueste. Y entonces, ahí no, la preñó él. Pero el hombre era tan íntegro, era más íntegro que él, que dijo: ¿cómo mis compañeros están en el campo de batalla, sin sus esposas, sin sus hijos? ¿Cómo va a ser? Y se durmió en las puertas del palacio. Integridad. Un hombre íntegro, más íntegro que David. David dijo: este hombre hay que liquidarlo. Este hombre lo mandó a matar, mandó a eso y se quedó con la mujer. Y se creía él que lo que estaba haciendo escondido no iba a salir a la luz. Y nada de esto estaba en mis notas. Estoy hablando por dirección del Espíritu Santo de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios deja de hacer, lo que estás haciendo en lo oculto. Como Adán y Eva se escondieron de Dios con hojas de higuera, así mismo nos avergonzamos nosotros, porque el pecado avergüenza. Y lo ocultamos a sí mismo para que no se vea. Es posible que nos escondamos detrás de nuestros horarios, detrás del trabajo, detrás de las responsabilidades, detrás de los familiares, detrás del ocio, inclusive detrás del ministerio. Pero al final nos ocultamos detrás de cada cosa y estamos activos en tanta cosa. No, yo estoy activo. No, que la familia. No, que el trabajo. Y eso nos roba el tiempo de oración. Y eso nos roba el tiempo de comunión. ¿Sabe qué va a pasar? Nuestras defensas van a estar abajo. Nuestras manos van a estar caídas. Nuestras murallas van a estar indefensas. Y cuando venga el enemigo, no vamos a estar alertas. El muro va a estar bajito y él se brinca por encima. Las murallas van a estar débiles y las rompe. Y no tienes espada en la mano para defenderte. Por lo tanto, es importante ver que el pecado afecta mi relación con Dios. Afecta, la corta. No orar siempre manifiesta el pecado y sus efectos. Creyentes que no oran. Es más, te voy a decir algo. Tú puedes venir a la iglesia los 7 días de la semana y no oras. ¿Estás confiado en toda la maquinaria? ¿Estás confiado en tu experiencia? ¿Estás confiado en las canciones, en los coritos? Recostado de eso, te conoces la mecánica religiosa y piensas porque vas a la iglesia ya eso es suficiente. No, eso no es suficiente. Dios exige una vida de nosotros, exige una comunión, exige una relación. Diga relación. Así como nos relacionamos los unos con los otros diariamente, así Dios espera
Él iba al huerto todas las mañanas, todos los días, a hablar con Adán y con Eva. Iba allí a encontrar al encuentro con ellos. Y un día llegó el encuentro y algo pasó, porque habían pecado y se habían escondido. Mira qué cosa, la primera manifestación de pecado en la humanidad. ¿Qué sucedió? Se escondieron, pecaron, escondo. Yo cantaba el domingo, ¿verdad? La canción que dice, huye el impío. Eso lo dice la Biblia, pero la canta René González, una canción de René González. El que está mal siempre está huyendo. El que está mal siempre se está escondiendo. Lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Dios quiere eso? No. Pero el pecado nos engaña, el pecado nos ensucia, el pecado nos hace sentir mal. Pero hay esperanza. Se llama oración. Se llama si yo me arrepiento. Se llama si yo me acerco a Dios. Si yo me lavo con la sangre de Cristo. Se llama si yo me arrepiento de mi maldad. Si yo hago un detente en mi vida, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Aleluya. Y yo puedo volver a restaurar mi relación con el Señor. Y el poder para esa restauración lo tiene la oración. El día que tú decías, como yo decía el domingo, esto se acaba hoy. No peco más. Cambio, me detengo, hago un alto. Rosemary se zafó una revelación los otros días con Ibelí, no la dijo. Yo debiste haberla dicho porque hubiéramos terminado el discipulado ahí. Yo dije, ¿cuándo terminamos de pecar? Yo pregunté y Rosemary le dijo a Ibelí, cuando nos muramos. Es la verdad. Allí vamos a dejar de pecar. Pero ¿sabes qué? Va a pasar algo. Que sí, uno deja de pecar cuando uno se muere, pero las consecuencias pueden seguir en la otra vida. Porque lo que yo haga ahora define lo que va a pasar después que yo muera. Y si yo tengo una vida de pecado y yo me mantengo en el pecado y echo a Dios hacia un lado y no busco a Dios, el día que yo muera, aunque mi pecado se acaba ahí, pero mi destino no va a ser muy lindo. Pero qué esperanza hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? Y si pecáramos, dice Juan, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo, ¿quién? El justo. El justo. No orar. El que no ora va a manifestar pecado. El que no ora va a andar en la carne. Nunca debemos estar satisfechos en quedarnos sin orar por largo tiempo. Y a mí me ha pasado. Hay momentos donde mi vida de oración como que se ha cortado. Y yo mismo he dicho, ¿qué te pasa? Ponte para tu número. Nadie tiene que decírmelo. El problema es que hoy en día la gente quiere que le estén profetizando. Hasta eso quieren que le profeticen, que tiene que orar más. Pues eso tú lo sabes, que tiene que orar más. Vamos a profetizar. Chuleta, a ti te dice el Señor. Ponte a orar. No, la gente lo que quiere es escuchar las profecías de carros, de viajes, de aviones, de naciones, de miles de almas convertidas. Eso es lo que la gente quiere escuchar. De ministerios grandes. Pero nadie quiere escuchar. Vamos para el monte a orar. Vamos a encerrarnos 3 días en una caseta con una jarra de agua. Nos tiramos un saco por encima de silicio. Ese saco de alimento que pica. El de abono. Nunca debemos estar satisfechos en quedarnos sin orar por largo tiempo. Sino más bien nosotros tenemos que buscar qué está pasando. Yo no estoy orando.
¿Qué pasó? ¿Dónde bajé? ¿Qué me está robando el tiempo? Y meter mano enseguida a restaurar nuestra oración. Porque número 1, el pecado te mantendrá lejos de la oración. Diga número 2, el pecado te mantiene lejos de la oración, pero la oración te guiará a salir del pecado. Mire, la oración es como un helicóptero. Y vino a mi mente, la oración es como un helicóptero que nos rescata de la cautividad del pecado. Y la oración te puede rescatar no solamente del pecado, te puede rescatar de cualquier circunstancia. Es la única forma de salir. La única forma de salir del pecado es orando. Yo no sé cuántos de ustedes se han pegado una buena llorada en la presencia del Señor. Y le han dicho, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Pero una llorada del alma, de acá, de esas que te dejan los ojos, los capilares rotos, mocoso, que vas a botar. Todo lo que un catarro no te saca, te lo saca esa oración. Ama, gloria a Dios. Porque estás llorando con convicción de pecado. Estás llorando con sed y necesidad de la presencia del Señor. Señor, hazme llorar, porque llorar no puedo. Diga conmigo, la oración da a conocer nuestra ubicación y posición. Hace contacto con el equipo de búsqueda y rescate. La oración es el GPS que le está tirando la señal al cielo a donde nosotros estamos. Y podemos estar en una situación, podemos estar en el lodo cenagoso. Como decía David, estoy en el lodo cenagoso, el pecado, embarrado en fango en el lodo cenagoso. Y alcé mis ojos a los montes, clamé al Señor al cielo y mi oración está saliendo de mi corazón, está tirando una señal al cielo. Y viene el equipo de rescate, los ángeles del Señor, la presencia del Señor, la unción de Dios, a rescatarnos y sacarnos de donde estemos metidos nosotros. La oración me lleva a confesar el pecado. Confesar el pecado me ayuda a salir de él. Me arrepiento. Recordemos que cuando nosotros hacemos esto, Dios nos perdona. Lo estudiamos en la semana pasada. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados. ¿Si los qué? Esta es la condición. Si no lo confieso, ¿qué pasa? No pasa nada. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escuche bien, y no solamente perdonarnos, nos limpia de toda maldad. Yo estoy en esas con el Señor. Yo todos los días, yo creo que no hay un solo día que yo no le diga a Él, límpiame, lávame más y más de mi maldad y límpiame más y más de mi pecado. Y cuando yo hago esa confesión, realmente yo siento que me están lavando por dentro. Porque de eso se trata la palabra. La palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Cumple el propósito. Es útil. Lo va a hacer. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. ¿Usted sabe cuál es el núcleo del pecado? ¿Cuál es el fundamento del pecado? ¿Qué es lo que sostiene el pecado? Alguien que me diga. El orgullo. Eso es todo.
El orgullo. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Todos, absolutamente todos. Usted ha oído gente que dice, que ha dicho, yo soy bien humilde. Dicen que son humildes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que proyectan? Un orgullo terrible. Y dicen que son humildes. Pero lo que tienen es orgullo. Es una falsa humildad. Engañándose ellos mismos. El pecado, el núcleo del pecado es el orgullo, hermanos. El orgullo viene de Satanás, no viene de Dios. La prepotencia, la altivez, la terquedad. Eso es orgullo. Ese es el espíritu de Satanás. Y la única forma de salir o salir de ese núcleo de orgullo es lo contrario, es el antónimo. La oración, el núcleo de la oración es la humildad. Porque la única forma de salir del pecado es humillarnos delante de Dios. Abrazar la realidad y pedir clemencia y gracia. ¿Sabe cuando nosotros no queremos pedir clemencia y gracia? Por el orgullo. Porque no nos queremos someter. Porque no queremos aceptar. Hay gente que va a morir en la raya por su orgullo. ¿Usted sabe que hay gente que aún en el lecho de muerte, muriéndose, no quieren aceptar al Señor? No lo quieren aceptar porque su orgullo es tanto que reconocen que no necesitan a nada ni a nadie para cambiar. Orgullo, fuera en el nombre de Jesús de mi vida. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿sabe qué? Somos complicados. Nuestro corazón es bien complicado. Complicado y engañoso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, la mente, más que todas las cosas. Y si el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿es más engañoso que quién? Que Satanás. ¿Cómo? La palabra dice que somos enemigos en nuestra mente. Decía el domingo yo que todo sale. Digo, no lo decía yo decía lo que dijo Jesús. Que todo lo malo sale ¿de dónde? De la mente, de los pensamientos. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. El corazón es perverso. El engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Hay otro verso que dice: solamente el hombre sabe lo que hay en el corazón del hombre. Nadie conoce lo que hay en el corazón del hombre, solamente el propio hombre. Estoy hablando aquí, quién sabe cuántas cosas muchos están pensando. Y yo los veo aquí tan espirituales, tan atentos, pero posiblemente tu mente no está aquí. Yo no puedo conocerlo. Tú sabes dónde tú estás.
Yo estoy aquí. Yo estoy aquí y entre 5 minutos voy a estar en el chocolate. Aún predicando aquí todavía. ¿Usted sabe por qué usted no puede orar? ¿Y por qué yo no puedo orar? Porque no estamos orando. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió conmigo? ¿Sabe por qué tú no puedes orar? Porque no estás orando. Porque si tú oras, tú vas a orar. Vas a desarrollar una disciplina. Se convierte en una vida. Se convierte en parte de ti. Y oras por la mañana. Sales de la casa, te vistes, te bañas, desayunas, lo que sea. Y en el carro vas orando. Y llegas al trabajo, a trabajar y qué sé yo. Y estás trabajando y hay un espacio y sigues orando. ¿Entiendes esto? Nuestra carne no quiere que nos humillemos delante de Dios en oración. Escucha esto. No quiere que nos humillemos en oración, pero aún así nos condena cuando pecamos. Eso es lo peor. Nos lleva a pecar y después nos condena, pero no nos deja orar. ¿Entiende el ciclo? Se convierte en una pesadez bien brutal. Si uno se deja caer ahí, después para romper eso, tiene que meterle oración, tiene que meterle ayuno, tiene que meterle palabra. Pero entonces ahí, cuando estamos en ese proceso, que hay que recordar la base de nuestro acceso. Recuerda esto, que nuestro acceso a Dios nunca se basa en que no vamos a pecar, sino en Cristo. Si la base de nuestro acceso a la oración, si nuestro acceso dependiera de nuestra perfección, ¿qué pasaría? Entonces no tendríamos relación ninguna con Dios. No habría acceso ninguno. No habría. Porque queda nuestra perfección, no nos va a llevar a ningún lado. Pero gracias a Dios que no es así. Nuestro acceso a Dios no viene a través de nuestra impecabilidad, sino a través de Cristo, sino a través de Él, que no peca. Mire lo que dice Hebreos. Agárrese de esta palabra, Hebreos 4, 15, 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Está diciendo, no es un hombre del linaje sacerdotal de Aarón. No es ese. Tenemos uno que ha sido tentado en todo como nosotros, Jesús, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Saben? Nosotros no nos acercamos a Dios en oración. El peor error que nosotros podemos es sacarle los títulos y los talentos y las posiciones al Señor de la iglesia. Señor, mira que yo soy pastor. Señor, tú sabes todo lo que yo hago. Tú sabes que todo lo que yo hago, yo vengo todos los días al culto. No falta un culto, no hay una actividad que no estoy. Yo hago de todo. Señor, mírame. ¿Usted cree que eso le importa al Señor? ¿Sabe lo que le importa al Señor? Porque hay gente que está haciendo de todo, pero su corazón está lejos de Él. ¿Qué demuestra eso? Los frutos.
Lucas 18:9, no voy a leer el relato. ¿Se acuerdan que había un fariseo orando? ¿Qué hacía? Dándose en el pecho, jactándose de que guardaba los mandamientos, de que diezmaba, de que hacía de todo. Pero había un publicano que estaba allí en silencio. Me culpa, sin pecado concebido, pidiendo perdón, arrepintiéndose. Ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Saben lo que dijo Jesús? ¿Saben quién salió justificado del altar, verdad? No fue el fariseo, fue el publicano, por su humillación, por su sinceridad, por su transparencia. Este tema es para estar, porque esto sigue pariendo. Porque hay gente que aparenta ser transparente, pero no lo son. Saben cómo aparentar una transparencia, pero realmente no lo son. Recuerda esto, que la oración es una expresión de fe. Y es por la fe que nos aferramos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien se acuerda de la primera noche que creyó? ¿Alguien se acuerda aquí cuando encontró a Jesús? ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue ese encuentro? Vuelve a ese momento. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó dentro de ti? ¿Cuál fue tu primera acción? ¿Sabe qué? Esto es algo que se aprende. Tu disciplina, tu caminar. Cuando tú tienes un encuentro real con Cristo, con el Espíritu Santo, con la palabra, con la vida de Dios, cuando tú pecas, tú no te alejas de Él. El pecado te lleva a Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Entienda bien lo que le estoy diciendo. Esto es un majado de malanga. Es verdura. En lugar de que el pecado nos impida llegar a Cristo, nos debe conducir a Él. Porque sabemos que solamente en Él podemos ser limpios. Sabemos que solamente en Él podemos tener paz, volver a tener paz otra vez. Sabemos que solamente en Él podemos tener limpieza. Sabemos que solamente en Él, cuando vengamos a Él, podremos dormir de noche otra vez. Porque no hay cosa que quite más el sueño que una conciencia llena de pecado y llena de culpa. Usted no ha pasado por ahí. Esos insomnios, ese pánico, esa ansiedad, que sabe que si te mueres, el diablo te va a llevar. ¿Lo sabe? Tan fácil que es decir: perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados, no vuelvo a hacerlo más. Diga la oración, diga la oración, la oración. Y cierro con esto. Por eso es que hay que huir del pecado.
porque la culpa se multiplica. Lo terrible de vivir en un estado donde no oramos por culpa del pecado es la forma en que la situación se empeora. La culpa, diga conmigo, la culpa es peligrosa. Con el tiempo el agravio de la culpa nos pone insensibles. Esa insensibilidad que ya usted no siente, que ya no le importa, que ya le da lo mismo. ¿Sabe qué es eso, verdad? Ese es el grado más alto de pecado, que es iniquidad. La iniquidad es cuando tú sabes que es pecado, sabes las consecuencias y aún así no te importa. Sí hay. Mire lo que dice el salmista David. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David lo que sentía era una pesadez en su vida, un desierto. Por eso es que necesitamos la brisa fresca de la oración. Aleluya. La frescura, diga conmigo, la frescura del arrepentimiento. Aprenda esto hoy. El pecado te aleja de la oración, pero la oración te aleja del pecado. Repita conmigo: el pecado te aleja de la oración, pero la oración te aleja del pecado. Y no solamente te aleja, te saca del pecado. A veces puede ser fuerte, pero te va a sacar. Y cierro con esto. Recuerda que nunca eres demasiado pecador como para orar. Si tu oración es una de arrepentimiento. Porque oración sin arrepentimiento no va para ningún lado. ¿Y qué es arrepentimiento? Alguien que me diga arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Un cambio? Arrepentimiento es un cambio de dirección. No es una vuelta de 360 grados, de 180. Porque de 360 usted vuelve al mismo sitio. Pero la de 180, si ibas para allá, ahora vas para acá. Si ibas para allá, ahora vas para acá. Un cambio total. Arrepentimiento es un cambio total. Por eso es que pedir perdón no es arrepentirse. Hay gente que pide perdón, pero no se arrepiente. Piden perdón, pero no cambian de conducta. No hay arrepentimiento. Cristo es poderoso para salvar, y su gracia es más grande que todos nuestros pecados. Su gracia es más grande que todos nuestros pecados. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay que orar. Hay que orar.